Pasadas las 3 de la tarde, Josu Uribe Etxebarria ha salido del juzgado de Vergara, camino de su casa en Arrasate. Como ha entrado, ayudado por un bastón y arropado por su hermano y otros allegados. Pero ya no podrá salir, salvo para ir a tratarse el cáncer que padece y bajo vigilancia policial. Casi 2 horas ha estado en el juzgado para declarar por videoconferencia y el juez Ismael Moreno le acusa de ser quien, al parecer, dice el auto, disparó y mató al guardia civil Ángel Ramos en Arrasate hace 28 años. El juez aprecia riesgo de fuga y ha ordenado prisión domiciliaria. La defensa lo ve un sinsentido y aprecia trasfondo político y venganza en un caso prescrito. Además de Bolinaga, también ha ordenado prisión para quienes presuntamente fueron sus compañeros de comando, Xavier Ugarte y José Luis Eróstegui, actualmente encarcelados. Condenado por varios atentados y el secuestro de Ortega Lara, Uribe Etxebarria fue puesto en libertad condicional en agosto de 2012 por padecer una enfermedad grave e incurable. Sortu denuncia que la justicia ponga en libertad al asesino de Ángel Berrueta mientras se ensaña con un enfermo terminal. Con esta decisión de la Audiencia Nacional da la impresión que, como Uribe Etxebarria no ha muerto con la rapidez que algunos desean, van a acosarlo hasta el último de sus días. La VT ha vuelto a reclamar hoy que vuelva a la cárcel.